Es increíble, es interesante cuando uno ve al Señor Jesús en los servicios que Él tenía. Jesús tenía servicios y no cantaban un himno, me encanta, y luego iban a la palabra y enseñaba el Señor. Nos queda lo último. Seguramente no sé cuánto tiempo vamos a estar parados en esto un poco, pero les invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, un libro escrito o se le fue dado a un hombre en una isla llamada Patmos, uno de los últimos hombres que está quedando vivo de los apóstoles, Juan, y que había sido condenado por la autoridad a ser muerto en un recipiente de aceite hirviendo, y luego no pudieron hacerlo, así que lo abandonaron en una isla de trabajo forzado. Y dice que estaba el domingo, dice ahí, porque habla de eso, y ese día él recibió este libro, esta revelación. No sabemos cuánto tiempo fue, pero es un libro increíble en el cual Dios le manifestó todo lo que iba a suceder hasta el tiempo del final, en realidad. Y yo creo que de una manera tú y yo tenemos que ser agradecidos de Dios por algo muy sencillo que tenemos nosotros, que es la fe. Eso no es menor, en realidad. Mucha gente no se da cuenta de lo importante que es la fe. ¿Por qué razón? Porque mucha gente puede leer este libro y leer quizás toda la Biblia, pero si no tienes fe, dice la Biblia que para ellos es locura esto en realidad, y sobre todo lo que nosotros hacemos presente muchas veces en realidad. Porque ¿qué es lo que creemos nosotros? Por ejemplo, creemos de que Jesús puede venir en cualquier momento y transformarnos, así como se transforma, ¿no es cierto?, la oruga en una mariposa. Nosotros nos vamos a transformar de hombres que están en este cuerpo carnal en uno espiritual para ir y estar con el Señor siempre. Que si morimos, como alguien decía y me encantaba, decía que el día de la muerte o el día del rapto va a ser el mejor día de nuestra vida. ¿Ha pensado en eso, no? El mejor día, porque va a comenzar lo eterno, lo verdadero, al menos para nosotros. Ya hemos aprendido que lamentablemente, como nos relacionaba el capítulo anterior, para mucha gente va a ser un día tremendo en realidad, ¿no? Porque van a comenzar recién sus sufrimientos, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Y como alguna vez hemos dicho, creo que el sufrimiento más grande que van a tener esas personas ni siquiera va a ser el fuego en sí que pudiera estarlos consumiendo, sino su cabeza, su ser. Como dice, hablando de ese bichito que nunca muere, porque esa va a ser la conciencia, que ellos van a estar ahí pensando que pudieron haber cambiado el destino de su vida con algo tan simple, con haber hecho una decisión o por haber creído en Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces, yo los quiero animar a eso a ustedes en el día de hoy. Porque de verdad, reitero, como dice el libro, el apóstol Pablo a los Corintios, cuando tiene que enseñarles a ellos, dice lamentablemente que para mucha gente esto es locura en realidad. Nosotros vivimos tiempos no solo de personas que piensan que esto es locura, sino también vemos tiempos en donde mucha gente se burla del don de la fe. Nosotros mismos tenemos personas a nuestro alrededor que se burlan de nuestra fe. Ahora, yo lo vuelvo a reiterar y me encanta a Dios porque Dios siempre te deja muy claro con respecto a esas cosas, que no es algo simplemente que ocurre, sino que realmente Dios lo hace manifiesto para que nosotros también podamos mirar a estas personas y verlas en el contexto que ellas se están moviendo. Miren, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2,
vamos a ir al libro en sí, pero vamos a ir hablando de algunas cosas que tienen que ver con lo que el libro habla, porque reitero, el libro, lo que está hablando allí, que va a llegar un momento en tu historia, en la mía, que vamos a estar con Dios, que no vamos a necesitar el sol, que no vamos a necesitar la luna, que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que Dios dice que va a hacer con nosotros. Entonces hay una necesidad que entendamos que vivimos tiempos que son difíciles y tiempos particularmente, que quiero reiterarlo una vez más, en donde hay un enemigo que quiere quitarte estas cosas. Por eso creo que es necesario volver a reiterar que lamentablemente el tiempo que vivimos es un tiempo donde van a haber muchos problemas en todo tipo de índole, familiares, y van a haber muchas peleas en el sentido, porque Satanás va a estar ensalzando el corazón de la gente para que la gente no esté en paz y para que la gente de alguna manera empiece a perder esto que es la fe. Reitero, mencionando lo que he dicho alguna vez de lo que dice Dios acerca de Job, pero de lo que dice Satanás de Job, que dice que él va a hacer que él blasfeme en contra de Dios. Ese es el único objetivo que tiene Satanás, dice que él viene a hurtar, matar y destruir. Él no tiene otro objetivo y él va a hacer todo lo posible. Entonces, por eso cuando uno lee esto, por ejemplo, dice, hubo también falsos profetas, el capítulo 2, versículo 1 de Pedro, entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjese que lo que está hablando aquí Pedro no es simplemente de personas que no creen, sino de personas que en algún momento creyeron. Porque dice claramente, aún negarán al Señor. Yo reitero, creo que es importante entender que nosotros somos, digamos, de alguna manera animales, voy a decir, no es la palabra correcta, pero para que me entiendan, en vías de extinción. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo cuidan a los animales en vías de extinción o no? Así nos cuida Dios a nosotros también. Porque a pesar de que somos muchos, los llamados, si son pocos, los escogidos. Hoy día vivimos en un tiempo donde hay mucha gente que dice que tiene fe, pero en la práctica no vive conforme a eso. Entonces, creo que es tremendamente importante irlo considerando. Dice que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjese, voy a volver un poco al entorno. Está hablando de personas, ¿no es cierto?, que estaban caminando, dejaron de caminar, empezaron a enseñar cosas que no deben enseñar. Pero lo tremendo es que muchas personas, dice, cuando habla la palabra mucho aquí, en el griego no es algo menor, que está hablando de cantidades increíbles. Hoy día son muy pocas las personas que realmente les gusta estudiar la Biblia. A la gran mayoría de la gente, ¿sabe lo que le gusta, no? Otro tipo de cosas, y están llenas las iglesias. Falsas doctrinas, donde les quitan el dinero toda la semana, donde montones de cosas que no corresponden, y ahí está la gente. Porque no tienen la capacidad, ¿saben de qué? De discernir. Nosotros, vuelvo a reiterar, alguna vez lo he dicho, como iglesia, como Capilla Calvario, Dios a nosotros no nos va a juzgar de la misma manera que a muchas otras iglesias. Nos va a juzgar diferente. ¿Saben por qué? Por el conocimiento que Dios nos ha dado. Hemos partido del Génesis al Apocalipsis yo no sé cuántas veces. Nosotros no podemos decir, el problema más grande que pudiera haber en nosotros es que no es que hagamos cosas por ignorancia, en el sentido de que no sepamos, sino que las hacemos con una ignorancia que es mayor, que aún sabiendo que no hay que hacer cosas, las hacemos. Y creo que eso es tremendamente, mucho más tremendo que lo anterior, porque el otro acusa ignorancia de sin saber, pero lo tremendo, como dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Entonces Dios de alguna manera nos va a juzgar un poco más. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí está hablando de lo que el mundo lamentablemente hace presente a nuestra propia vida cuando le hemos dicho que somos creyentes. ¿No te pasa eso? Hace poco, bueno, orando ahí a la peluquera, cómo le predico de Cristo, hubo un momento muy particular, tiene un hijo de 40 años con problemas de droga y todo, ya le prediqué de Cristo y recibió a Jesús, pero obviamente no nació de nuevo. El otro día me fui a cortar el pelo y le llevé monedas. ¿Qué cree usted que me dijo? Se rió de mí, me habló de la ofrenda, porque eso es lo que hace el mundo. Y uno tiene que entenderlo, eso, entender que vivimos en un mundo, en realidad, que es oscuro. Y nosotros debemos querer algo. Si uno lee, y voy a decirlo, lo dice al final ahí, y también lo dijo el Señor Jesús, tú y yo tenemos que tener una claridad muy grande y contestarnos una pregunta, si realmente tú y yo anhelamos el cielo. O estamos tan cómodos y contentos a lo mejor con la vida no ha sido tan mala. O queremos ir a casa. Yo no sé si a ustedes les sucede. A mí, yo soy melancólico por naturaleza. Me pasó más de alguna ocasión. Cuando yo viajé muchas veces solo, en el sentido, sin otros pastores. Habré viajado unas 3 o 4 veces solo. Estados Unidos sucede la iglesia los días viernes, porque es un trabajo también, se van todos, pues yo del departamento y solo. Estamos hablando de no sé, piensen en el 15 Norte, en el mall, patio y solo. Y de repente yo pensando ahí, y mirando a los aviones pasar, y de repente llamando a Margarita, ¿qué hago aquí, Margarita? Uno está diciendo, pero no sé si me entienden, yo soy una persona que, por ejemplo, baja la tarde, a mí no me gusta la tarde. Yo lo que más odio, no es la palabra correcta, es andar por ahí, ¿saben dónde quiero estar o no? Quiero estar en mi casa. ¿No te pasa eso? Quiero estar en mi casa, quiero estar con mi familia, a pesar de que peleé harto con la Margarita, pero quiero estar con la Margarita. Y ella peleé conmigo. O sea, eso es lo que estoy de alguna manera llevando esto. Y quiero que tú seas consecuente con eso, como yo quiero ser consecuente. ¿Cuánto anhelo realmente el cielo? ¿Cuánto anhelo ir a casa? Realmente eso es potente, es fuerte en mí. Puedo responder como Jesús cuando le dijo a ellos, porque ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y él le dijo, venga tu reino. O como el mismo libro de Apocalipsis dice, el esposo, dice la esposa y dicen, la iglesia, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven. ¿Cuánto anhelamos eso? Entonces, van a haber situaciones, van a haber personas, reitero, como estos, que lamentablemente producto de muchas otras cosas que ocurren, que el mundo está viendo, dice, el camino de la verdad será blasfemado, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y ahí sigue hablando sobre ello, ¿ya? Pero me encanta esta parte, dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sabe usted que la gente habla muy mal de Lot? Que Lot eligió mal, que a Abraham y que Lot se le ocurrió allá y todo lo que pasó. Pero a mí me encanta lo que Dios dice de Lot. ¿Quién conoce realmente el corazón de Lot? Dios. Y dice Dios aquí por medio de Pedro que Dios, ¿no es cierto? Dios lo libró de ese país, de esa situación, de ese mover tan homosexual, lésbico que había en esa época, que era tan tremendo, y lo libró a él. Dice, ¿pero por qué? Porque él dice, él libró a justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Creo que una de las cosas más tristes que nos pudiera ocurrir a nosotros es que nos acostumbremos
a este mundo que ha normalizado cosas que la Biblia llama que son malas. Y que nos acostumbremos a eso. Porque reiteramos, hace 20 años atrás veíamos un par de hombres de la mano o mujeres de la mano y nos sorprendíamos, ¿o no? ¿O no? Ahora ya eso es normal. Ahora, yo quiero que entiendan algo que dice, bueno, lo dijo en su momento el pastor Chuck, pero no lo dijo él, lo dijo el joven que llegó ante él cuando el pastor le recriminó un poco lo que ellos estaban haciendo. Y él le dice, lo que pasa es que estas personas detrás de todo están buscando a Dios. Porque uno le cambia el chip cuando uno mira a las personas. Porque la gente está buscando de alguna manera ser aceptado o lo que sea. Pero están buscando algo que le está haciendo falta en la vida. Por algo están haciendo este tipo de cosas. Entonces nosotros, vuelvo a reiterar, voy a ser majadero con esto, porque de verdad nuestra oración por nuestros parientes debiera insistirse y no debiéramos parar nunca de orar por ellos mientras estamos en este planeta. ¿Por qué? Porque ellos necesitan a Dios, porque ellos están buscando a Dios en los lugares equivocados, tan simple como eso. Entonces, aquí vuelvo a reiterar, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 claramente dice el Señor. Miren más abajo, por favor, el verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí está hablando del rapto. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, atrevidos y contumacia, y no deben decir mal de las potestades superiores. Todo este grupo de personas a veces hablan mal de cosas que no entienden. Pero lo que me gusta también, después vuelvo a reiterar para que entendamos, dice, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Este grupo de personas, lo que empezó a primar en ellos fue el dinero. Eso es lo que le empezó a importar a ellos, el dinero. Balaam, usted sabe que fue un profeta, el cual quería obtener algo que Dios le dijo que no. Un rey lo contrató para que fuera y maldijera, y Dios le dijo que no, pero él quería el dinero. Hizo todo lo posible para conseguirlo. ¿Y qué hizo? Fue y le dijo al rey, enemigo de Israel, mira, no puedo maldecirlo, pero te doy un secreto, ¿no? Este es su talón de Aquiles, mándale rubia, ojos azules. Y dice, ¿cuántos murieron esa vez? 23,000. Entonces, reitero, uno se sorprende cuando uno empieza a ver cómo las personas a veces sin darse cuenta están tan equivocados en busca de cosas y lo buscan de la forma que sea. Da una definición de ellos que es terrible, que no me gusta en realidad, pero lo tremendo, vuelvo a reiterar, más que ninguna otra cosa es lo que ellos hacen presente. Cuando le dice la segunda carta, dice el versículo 3, capítulo 1, amados, la segunda carta que os escribo, en ambas despierto una exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, hoy día, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio. Ese es el mismo espíritu que había ayer, que hay hoy día. Fíjese, quiero llevarlos al Salmo 2, por favor, verso 4. Aquí está hablando, y es el mismo salmo que usan los apóstoles en el libro de los Hechos cuando la autoridad le ha impedido seguir predicando y ellos tienen que juntarse y oran y levantan este salmo delante del Señor. Dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Miren por favor ahora el Salmo 37, 13. Mantengan en la memoria esas cosas. Aquí nos vamos a detener un ratito. Dice, maquina el impío, estoy leyendo el 12, contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Todo esto que está sucediendo, que estamos haciendo mención aquí, quiero llevarlo hacia un solo lugar. ¿Por qué razón?
Porque reitero, creo que la cosa más tremenda es que a nosotros se nos quiere quitar nuestra fe, se nos quiere quitar la posición en donde estamos, y Dios nos quiere dejar claro que tenemos que tener la visión muy bien puesta. ¿Por qué? Este salmo, el 37 en particular, si usted se ha dado cuenta, es un salmo tal como el 2, que es muy particular con los creyentes, que los creyentes lo pasan mal a manos de este tipo de personas. Y voy a reiterar, y esto no es menor, a veces puede ser hasta los esposos, puede ser los papás, las mamás. Hay mucha gente que de repente puede hacerte la vida tremendamente difícil en Cristo. ¿Por qué digo esto y reitero lo que Dios pone en mi corazón? Porque claro, yo me puedo detener, volver a reiterarle todo lo que está allí, pero eso que está allí, eso que vamos a ver, que es donde tú y yo vamos a vivir, eso es producto de algo. No es producto nuestro, es producto de Dios. Pero nosotros tenemos algo que tenemos que entender, que dice la Biblia que es mucho más preciosa que el oro. En consecuencia, si es más precioso que el oro, y el oro nadie lo recibe si primero no lo prueba, lo mismo tu fe y mi fe. Y vivimos en ese tiempo. Y es un tiempo donde, vuelvo a reiterar, donde a veces, si queremos ser los hombres y mujeres de Dios, se nos agobia. Si queremos ser los hombres y mujeres de Dios, se nos hace la vida difícil. Porque tenemos un enemigo, tal como lo hemos mencionado, y ya lo mencionamos la semana anterior, que después de 1000 años de estar reservado en un lugar, salió con el mismo ímpetu y la misma gana y logró doblegar a una cantidad de personas no menor que vivieron en una época maravillosa. Hoy día Él sabe que tú y yo vamos a ser sacados pronto de este planeta. En consecuencia, Él no quiere, obviamente, que tú y yo seamos sacados de este planeta, sino que quiere que seamos dejados en este planeta. ¿Para qué? Para vivir todo aquello que no está preparado para la iglesia de Cristo. Entonces, a veces no tenemos esa capacidad de entender que lo que estamos viviendo es parte de ese proceso que Dios usa para refinar nuestra fe y para convertirnos, vuelvo a reiterar, en los hombres y mujeres de Dios. Yo no tengo la menor duda de que cada uno de nosotros quiere convertirse en un hombre y una mujer de Dios. Pero tampoco tengo la menor duda que si somos consecuentes con nosotros mismos y nos miramos hacia adentro, nos damos cuenta que no somos los hombres y las mujeres de Dios que anhelamos. ¿Y por qué? Pudiera ser, yo la semana pasada me detuve un poco cuando habla ahí más abajo, después de hablar de todas estas cosas maravillosas, que vamos a estar con Dios, que no van a jugar toda lágrima, y él dice abajo los cobardes, los incrédulos. Yo lo decía, ¿cuánta gente por temor? El miedo le pone lazo al corazón del hombre. Aquí el salmista, fíjense que es tremendo, para que usted se dé cuenta de por qué Dios le está diciéndole a ellos estas cosas. Vamos al verso 14, después al 32 y al 35 del Salmo. El 14. El 13 decía, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada, entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Voy a decir algo muy simple. Por ejemplo, en los trabajos algo tan sencillo, donde uno tiene que ser realmente consecuente con Dios y no con los hombres. Ejemplo, yo en mi trabajo, hoy día, yo creo que gracias a Dios, voy a decirlo de esta manera, han cambiado muchas formas, que ya no se timbran tarjetas, ¿no es cierto? Ahora la gente tiene que poner su dedo. Yo hace ratito que no estoy en un trabajo de afuera, pero con cuánta facilidad uno veía a las personas decirle a un amigo, oye, tímbrame la tarjeta. Y de repente habían creyentes allí. El mundo quiere corrompernos a nosotros. Y de ese tipo de forma, porque de alguna manera cuando tú empiezas a ceder cosas, tú no te das cuenta a dónde puedes llegar. Por el miedo, por lo que sea.
Por eso dice aquí claramente que ellos desenvainan espada, entesan su arco para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Fíjese el 32, por favor. Acecha el impío al justo, procura matarlo. El 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Saben, yo amo este salmo y creo que muchas veces durante mi ministerio he hablado de él, porque creo que este es un salmo en donde anima al creyente, sobre todo cuando el creyente comete el error de bajar sus ojos de Jesús. Tú no puedes bajar tus ojos de Jesús. Si usted lo lee, leamos el primer verso, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te deleitarás y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad desecha la ira, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Si tomamos el contexto de lo que hemos estado aprendiendo, ¿qué aprendimos la semana anterior? La semana anterior nos hacía presente que va a llegar un momento en la historia del hombre, ¿no es cierto? Y el hombre hoy día puede escapar de muchos juicios, pero no puede escapar del juicio de Dios. Hebreos 9:27 dice que el hombre está destinado a morir una vez y después al juicio. Estos hombres que no tienen a Cristo van al lugar de tormento. Han pasado allí muchos años y el verso 11 nos decía lo siguiente: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vieron muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, claramente, vuelvo a reiterar, y si sigo leyendo, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ya, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él mora con ellos, y serán su Dios, será su pueblo, y Dios estará mismo con ellos. Estará con ellos su Dios, jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: de aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esas cosas son las que deben primar en nuestro corazón. Si uno mira esto, por favor, no hay que olvidarnos que la gente, en el contexto de este futuro, de dónde venimos nosotros. Por favor, no se olvide que nosotros hemos venido a estar no en esa situación, sino que venimos de estar en un reino con Cristo de 1000 años. No solo hemos sido tomados, raptados, llevados al cielo. Hemos vuelto con Jesús en el futuro a poner, por segunda vez, va a poner su pie en el monte de los olivos, va a juzgar las naciones y viene el reino milenial. Todo eso lo vamos a vivir nosotros. Y aún no lo hemos vivido. Por eso la Biblia hace presente, y me encanta cuando habla de la redención. Y dice que Jesús dijo algo tan sencillo: cuando vean que la higuera florezca, pónganse de pie. ¿Por qué? Porque vuestra redención, si de eso se trata esto. Todo esto que estamos viendo y leyendo por fe
es nuestro futuro. Pero hoy día estamos en esta situación donde la vida a veces, vuelvo a reiterar, no es tan sencilla, no es tan fácil. Pero reitero, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es realmente a qué le estamos dedicando nosotros hoy día o a qué le estamos dando los esfuerzos. Y reitero, no estoy hablando de dinero, de nada, sino de tu vida, de tu ser. Yo les decía temprano, hablando con algunos, es tan sencillo andar en la carne, pero al mismo tiempo es tan sencillo andar en el espíritu. ¿Cómo andas tú en el espíritu? Cuando tú lees. Piensa en que tú te lees tu libro o lees un libro y el libro te viniste y de repente prendiste tu tele. Y la tele ya te empezó nocivamente a meter cosas. Y tú te das cuenta. Y tú cambias. Por eso reitero, a eso es lo que nos ha llamado Dios. Por eso decía algo importante, que por favor no hay que bajar los ojos del cielo, no hay que bajar los ojos de, como dice, estamos en todos los lugares celestiales con Cristo Jesús. El día menos pensado el Señor viene por nosotros. Y Él mismo fue tremendamente enfático con los apóstoles cuando les dijo a ellos cómo los quería hallar a ellos como siervos fieles. No como siervos infieles que estuvieran pensando, no, el Señor tarda en venir. ¿Sabemos cuándo va a volver? No. 5 minutos, quizás, 10, quizás, 1 hora, no lo sé. Pero tampoco sé cuándo me voy a morir. Yo vuelvo a reiterar, lo dije. Alguien lo dijo, el mejor día de mi vida, decía él, va a ser el día de mi muerte o el día del rapto de la iglesia, porque paso a las cosas verdaderas. Si no se olvide que este mundo... ¿Qué dice el Señor Jesús de nosotros en este mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el apóstol es tan tremendo cuando él les tiene que decir a los filipenses, ¿sabe? Por favor, y esto es importante, fíjense, le dice, en los que son como yo. No estoy hablando de mi persona, sino de él. Fíjense en los que son como yo, dice el apóstol, o los que son como nosotros. ¿Por qué? Dice, porque por ahí, nuevamente la palabra, andan muchos. Y es tremendo lo que dice, que solo aman lo terrenal, cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal. Por eso es lo que decía al principio, ¿cuánto anhelamos el cielo? ¿Cuánto quisiéramos partir de aquí e ir a casa? Porque Dios tiene que ayudarnos. ¿Por qué? Porque en la medida que eso llena nuestro corazón, vamos a volver a reiterarlo, eso nos va a ayudar a poder ir y decir a las personas que si no tienen a Jesús, este futuro que a ellos les espera es tremendo. Cuando dice la Biblia que Dios se reirá de ellos, no está hablando de que Él se va a reír como nos reiríamos nosotros, sino que de alguna manera es que el hombre piense que es el hombre para que tenga, digamos, estos hombres que son tan soberbios, tan altaneros, que se levantan, que dicen tantas cosas. ¿Cómo creen ustedes que terminan cuando terminan y tienen que ir a la presencia de Dios? Y tengan que ser apartados, como son apartadas esas personas que dicen apartados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, obviamente Dios nos llama a nosotros a algo totalmente diferente. Por eso, reitero, este capítulo o este salmo es un salmo muy particular. ¿Por qué? Porque te anima a ti, me anima a mí, que a lo mejor no estamos pasándolo muy bien, a lo mejor hay un montón de dificultades a tu alrededor, pero lo que más te hace presente el Señor, primero, que no tengas impaciencia, dice que seas paciente esperando en las cosas de Dios. Que por favor no tengamos envidia, que no estemos mirando a aquellos que parece que les va bien cuando se portan mal. Porque eso es lo que dice aquí, ¿no? Dice, como hierbas serán pronto cortados. Dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tienes peticiones en tu corazón? ¿Tienes deseos? ¿Qué es lo que dice? Deleítate. Yo le decía, Margarita hizo cantar una canción 2 veces. Yo decía, Jesús cantaba un himno. Alguien lo dijo, cuando tú cantas, ¿te has dado cuenta que tú estás orando? ¿Son verdaderas oraciones? Por eso Jesús le decía,
Lo dijo en el Antiguo Testamento y lo dijo en el Nuevo, refiriéndose a ellos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque esta gente estaba divagando en otro lado. Pero lo tremendo, tú y yo nos juntamos y estamos con el Señor. Entonces, vuelvo a insistir, tú y yo tenemos algo muy preciado. La Biblia dice en Santiago, en Pedro, dice lo siguiente, claramente dice: primero que no te debes primero sorprender, dice Pedro en el capítulo 4, verso 12, del fuego de la prueba que te puede sobrevenir. En primera de Pedro 1:7 dice que tu fe es más preciosa que el oro. En Santiago dice que tú estás en situaciones difíciles, tienes que estar contento. ¿Pero por qué? Miren lo que dice Santiago, por favor, capítulo 1. Verso 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, de verdad, Dios siempre quiere animarnos a nosotros de que estemos muy claros. ¿Por qué? Como le dice a ellos, reitero, el Salmo 37, mire el verso 11, por favor. Le está hablando a ellos de que esperen en el Señor, ¿no es cierto? Y sobre todo le dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El reino milenial, yo hablo mucho de eso. El reino milenial es un reino que es tremendo, donde dice el libro de Isaías y el Antiguo Testamento dice que no van a haber enfermedades. Es increíble, donde la gente y los animales van a volver a ser herbívoros. Digamos, un mundo ideal. Reitero, por eso lo que estaba mencionando, por eso Dios nos invita a que miremos estas cosas. Vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque delante de ti y delante de mí hay una cantidad de cosas que no son menores. Y a veces, lamentablemente, empezamos a perderlas de vista, producto, a lo mejor como Marta, que pensó que debía afanarse en las cosas y Dios tuvo que decirle: Jesús, estás equivocada, Marta. ¿Por qué? Porque tu hermana elige la buena parte, la cual no le será quitada. Miren, 1 Pedro 4:11, por favor, la segunda parte. Aquí está hablando Pedro de cómo los antiguos están viendo cosas que no saben bien. Y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, el verso 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Y sigue para abajo, dije 1 de Pedro 4. A ver. Me equivoqué de texto como siempre. El texto hace mención, en mi mente está, dice y la gloria, dice que ellos están investigando y van a ver las glorias venideras. Déjenme, me equivoqué. Ustedes saben que sufro de dislexia. A ver si alguien me ayuda. El texto en sí habla de que estos empiezan a investigar acerca de las glorias. 4:13. Ya, gracias. ¿Ven? Yo pongo el 11 y el 13. Estaba un poquito más abajo. Aquí está. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es el texto. Si sois bienaventurados por el glorioso nombre de Cristo, bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El texto es otro. El texto habla de que las personas antiguas empezaron a averiguar estas cosas y habla de las glorias. Vuelvo a reiterar, si yo donde quiero poner hoy día el énfasis un poco, es en lo que Pablo, por ejemplo, dice a los tesalonicenses. Mire, 1 Tesalonicenses 1:6 al 10. Nuevamente está hablando de personas que recibieron a Pablo, estuvieron 4 semanas con ellos y en forma inmediata vinieron los problemas sobre este grupo de personas. Y problemas no menores. ¿Perdón? Ese debe ser, ahí lo leemos, parece que es ese.
Ustedes saben que estoy sufriendo de se me olvidan las cosas. Pero leamos en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera tal que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Digamos, lo mismo que está hablando el 37, que lo hablaba segunda de Pedro, que estamos viviendo en un mundo que quiere hacernos ridiculizar cuando hablamos de fe, cuando hablamos de que viene Jesús, de que vamos a ir a vivir al cielo, porque eso es lo que hace el mundo. Pero tú no puedes permitirte eso, sino tal como dice aquí. Es algo tremendo, ¿saben por qué? Porque aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice algo no menor a ellos. Le dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera? Aquí hay algo que es tremendamente significativo. ¿Por qué? Y es un poco hacia donde también quiero apuntar. Aquí está hablando de la importancia y de la muerte y de resurrección de Jesucristo. ¿Por qué razón? Si que voy al final del libro, que lo vamos a mirar la próxima semana para hablar de la palabra neo, que dice que es totalmente nuevo. Todo esto que dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, el primer cielo pasaron, la primera tierra pasó, el mar no existe. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Saben? Aquí hay algo que es tremendo. ¿Por qué razón? Y voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender a usted. Esto no se lleva a cabo simplemente porque la gente se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque si leemos lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses, esperar de los cielos a Jesucristo, quien murió y resucitó. Para que tú y yo tengamos este privilegio, y el que tenemos hoy día, alguien tuvo que pagar las consecuencias. Dios es Dios. Él fácilmente, la Biblia dice que su trono es de justicia y de equidad. ¿Se imagina si Dios, como Él tiene eso a su favor, pudiera haberle dicho a la humanidad entera: ¿saben qué? Vengan, pasen. Total, yo soy Dios. ¿Quién me va a pedir cuenta? ¿Y dónde queda ese trono de justicia y equidad? Esto, ¿saben cómo es? Esto es como el papá. Tus hijos pueden pecar contra ti. ¿Y tú qué haces? Les perdonas, po. Pero si tú fueras un juez y tu hijo peca o hace lo que no corresponde, y tú que eres un juez imparcial, ¿qué vas a hacer? Entonces, quiero eso hacerme presente más que ninguna otra cosa, porque a veces nos olvidamos de eso, de esto, de estar aquí, del tener el privilegio de creer. Alguien tuvo que pagar la cuenta. Dios tuvo que castigar a alguien por esto. ¿Y a quién castigó? A su Hijo. Por eso Isaías dice que lo vimos como herido de Dios, abatido, pero Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Nosotros a veces no nos damos cuenta de esto, del valor que tiene esto. Claro, a ti y a mí no nos costó nada. ¿Sabe qué? A lo mejor no es el mejor ejemplo. Hoy día se está hablando mucho de que las personas de mayor edad, muchos ya no están pensando en dejarle a los hijos nada. Quieren vender y disfrutar un poco. ¿Por qué razón? Por lo que se da siempre, que es la primera generación,
sacó la mugre, ¿no es cierto? Hizo la casa, empezó ladrillo por ladrillo, todo. La segunda generación, ay, la tercera, ¿qué hacen? Lo pescan y lo venden. A veces nosotros sin darnos cuenta pareciéramos personas o creyentes como de tercera generación que no le damos el valor realmente a esto. No le damos el valor a juntar, no le damos el valor a la palabra, no le damos el valor a esto que Dios nos ha dado un privilegio, que es un privilegio no menor de tener fe. Hay un mundo afuera sin fe. Hay personas a nuestro alrededor sin fe. Y Dios dice que nos dio a nosotros, dice el libro de los Efesios, no por obra para que nadie se lo sino por... Él nos regaló esa fe. Pero vuelvo a reiterar, lo importante es eso. Tú y yo tenemos lo que tenemos hoy día, tal como dice Él, porque Dios tuvo que poner en alguien esto, y esto es en Jesús. Y lo más importante de todo, por favor, que parezca lo que parezca, el mundo quiera decirnos lo que nos quiera decir. Yo amo la Escritura, amo lo que los apóstoles dejaron claro, no solo en ellos. ¿Por qué razón? Pensando un poco en lo que la gente se burla, ¿no es cierto?, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. La misma gente del tiempo de Jesús fue a los romanos a decirle, hey, ellos dijeron que este iba a resucitar en 3 días más, así que por favor, y ellos mismos mandaron aquí a poner, ¿qué? Una piedra enorme, a poner un sello. Entonces, pero Jesús murió y resucitó. Y resucitó. Y fue la predicación. Ahora, por eso vuelvo a reiterar y quiero ponerle el énfasis en esto. ¿Por qué? Porque esto no es un cuento, esto no es fábula. Esto es realmente para tomarlo en serio, porque el día menos pensado nos vamos. Miren lo que dice Juan primero. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesús. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Piensen, por favor, toda la generación de Jesús, salvo Juan, murieron a manos de tormentos. Si hubiera sido una mentira, hubieran sido las personas más lesas. Pero ellos están diciendo algo, ¿qué? Lo que hemos visto, lo que hemos oído. La Biblia, ¿sabe qué? Me encanta a mí lo que dice el apóstol Pablo cuando él da lo que decimos en nuestra jurisprudencia, que dice con 2 testigos basta. Ahí él dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Los apóstoles, a mí como el más abortivo, y más de 500. Entonces, hermanos míos, Jesús sí se fue a preparar morada, y donde Él está preparando morada para que tú y yo estemos con Él. Si a eso es lo que apelo yo, a lo que dije, a que ojalá no solo haya un deseo de convertirnos en los hombres y mujeres de Dios, porque la Biblia dice que el perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Entonces, es necesario parar y empezar a tomar determinaciones en tu vida y en la mía. Si no estás leyendo, a realmente dedicarle tiempo a la Escritura. Si no estás orando, realmente a dedicarte a orar e intervenir en la vida de las personas. Si la mejor forma de intervenir en el papá, en la mamá, es a través del Espíritu de Dios. No nosotros, es Dios. A eso es lo que yo apelo. A que no sigamos escudándonos de alguna manera. ¿Saben cómo? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allí? Vino alguien y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Porque le dijo, una onda el ministerio. Y él le dijo, ya, pero no hay dónde recostar cabeza. Y le dijo a 2 personas, vengan y síganme. ¿Se acuerdan lo que le dijeron o no? Sí, pero deja que me despida de los que están en mi casa, deja que entierre a mi papá. El papá estaba ahí, tenía para rato. ¿Cuántas excusas tenemos nosotros?
¿Cuántas excusas le damos a Dios? ¿Cuántas veces pensamos, reitero, como Marta? Y Dios nos dice, yo creo que Dios nos mueve la cabeza, dice, hijo, hija, ¿todavía no entiendes? Hermanos míos, la mejor cosa que puede ocurrir en nuestra vida es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos llene. Porque cuando Él nos llene, ¿nos va a llenar de qué? Primero, de amor. Ágape, genuino. Y vamos a amar a la gente. Como yo decía, el que se nos cruce por el camino, ay de él. Lo vamos a agarrar de la solapa y le vamos a decir, Dios te ama. No solo de amor, gozo. ¿Cuánto le falta el gozo de repente? De repente, ¿cuántos, es como buen chileno, todos los días patean la perra? Parecía que la vida, ya, qué terrible, otro día de vida. Amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Eso es lo que nosotros necesitamos, pero para eso necesitamos solo una cosa, como dice ahí el apóstol, está cerca de que Jesús lo dijo, pegados a mí, lleváis muchos frutos, separados de mí, nada podéis hacer. Vivimos en un mundo, reitero, duro, vivimos con esposos, con esposas, con hijos, con hijas, con patrones, con amigos, con compañeros, que viven constantemente tratando de hacernos. Pero por eso reitero lo que nos anima el Señor. El Salmo, léalo. ¿A qué nos anima? A no impacientarnos, a confiar, a esperar, a creer, como dice Efesios, que Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el futuro, aquí está el futuro nuestro. Piénsenlo, por favor. Va a llegar un momento en tu historia, en la mía, y ya no vamos a estar aquí, vamos a estar allá. No va a haber tristeza, no va a haber nada de lo. Vamos a estar allá. Pero yo te animo de verdad a que ese día, cuando llegue, como lo dije temprano, ojalá si es el día de la muerte o el día del rapto, realmente sea el mejor día de nuestra vida. Y por favor, algo que lo hemos dicho, creemos de que Jesús murió, resucitó, ¿y qué más? Traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron con Él. ¿Cuántos han partido de los nuestros? Mi mamá ya no sé cuántos años lleva fallecida. Lo paso mal, mi vieja. Sorda, de repente ciega. Pero yo escuchaba a mi mamá cantar de repente con todo eso y adorar a Dios. Y sé que está con el Señor y sé que va a volver. Y como yo he dicho, el producto de las drogas, a los 14 años, quizás yo ya dejé de hablar con ella. ¿Cuánto anhelo sentarme con ella, recordarme de las cosas que ella me hablaba cuando éramos niños? Y saber que tengo ese futuro. O sea, eso es lo que quiero aprender, que usted no se olvide que tenemos un futuro maravilloso y que ojalá ese futuro que es tuyo y mío, muchos más lo puedan tener. Pero para eso necesitamos, reitero, ser llenos del Espíritu de Dios. Y por favor, dejar de dar excusas, que el trabajo, que esto, que lo otro. Cuando tú te quieres hacer tiempo para algo, ¿te has dado cuenta que te lo puedes hacer o no? Para lo que sea que te gusta, te haces el tiempo. Hagamos el tiempo para esto. Y por favor no se olvide que esto, reiteramos, que para nosotros lo miramos, a alguien le costó mucho. Y es a Jesús. Por eso dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y de prepararnos el hogar. Entonces yo los animo a eso. Los animo a que de verdad vuelva a poner sus ojos en Jesús y no permita que nadie los baje de allí. Nadie. Ni los problemas, ni las dificultades. Y vuelvo a decirlo, lea el Salmo 37, porque creo que el salmista es muy tremendo y es muy claro, y todos sabemos lo que vivió el salmista. El salmista fue un hombre que vivió cosas increíbles, pero realmente él decía, y voy a terminar con este texto, él habla, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Porque toda la gente me dice,
¿Dónde está tu Dios? Y él anhela ir a casa y estar con el Señor. Entonces yo te animo a eso. No dejes que el mundo, no dejes que nada. Y no pienses, vuelvo a reiterar. Recuerden, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, no siembran, no tienen granero, ¿quién los cuida? Dios. Si tú buscas primero el reino de Dios, olvídate de lo que Dios puede hacer contigo. Si tú pones a Dios primero en tu vida, has disfrutado eso, puedes disfrutar aún mucho más. Padre, gracias por darnos este tiempo, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, Señor. Oro desde mi propia persona, Señor. Desde mis propios anhelos, Señor. Que son ver tu gloria, Señor, en medio de nosotros, Señor. Padre, gracias porque somos consecuentes, Señor, con nosotros, Señor. Te damos gracias, no nos queda más que darte gracias porque tal como tú dices, Señor, cada día tus misericordias son nuevas, Señor, cada día tus misericordias están allí para nosotros, Señor. Gracias, Dios, por no solo perdonar nuestros pecados pasados, sino por perdonar nuestros pecados presentes y aún por perdonar nuestros pecados futuros, Señor. Porque iremos a ti, Señor, rogando tu misericordia, Señor, rogando tu favor y creyendo que lo que tú hiciste, Señor, hace tanto tiempo aún tiene una validez enorme, Señor. Oramos, Padre bendito, para que sean muchos los que hoy día puedan decir, Señor, como decía el salmista, bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que sean muchas las personas que puedan experimentar esto, que puedan reconocer su pecaminosidad, Señor, y darse cuenta que están lejos de ti, que te necesitan, Señor. Y oramos por los hijos, Señor, por las esposas, por los esposos, Señor, por los amigos, las amigas, los vecinos, Señor. Oramos por todo ese mundo que nos rodea, que a veces nos es hasta indiferente, Señor. Te pedimos que no nos sea indiferente, Señor, y que de verdad le podamos saber ver a ellos como les ves tú, Señor, como ovejas sin pastor, Señor. Señor, derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor, y capacítanos, Dios, para vivir cada día como si fuera el último, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto y por permitirnos mirar a través de tu palabra y de tu escritura el futuro, Señor. De verdad, nuestro futuro es glorioso, Señor. Gracias, porque el día menos pensado nos vas a venir a buscar para llevarnos a casa, ya sea de la forma que tú estimes conveniente. Anhelamos que vengas en el rapto, Señor, y que nuestros nietos y nietas, Señor, no tengan que vivir en este mundo. Quisiéramos, así como algún momento deseamos que nuestros hijos no lo vivieran y ellos han crecido, pero te damos gracias también porque ellos están en ti, Señor. Y te pedimos a ti, Señor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el cielo y, como dice ahí, a esperar de ti, Señor, y a esperarte a ti, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.